buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Me presento, soy Samuel Angulo, abogado y doctor en mediación y negociación. También especialista en temas de cultura de paz y educación. Agradezco mucho la invitación a Juan Alfonso, a la maestra Nuria y al equipo organizador de este evento. Yo creo que es de gran trascendencia e importancia ante los tiempos y los retos que vivimos actualmente. ¿Sí? Se tiene que convocar, se tiene que dialogar y tenemos que poner la escuela al centro, donde realmente tiene que estar y darle la importancia que es necesaria. Déjenme presentarles a la tercera mesa. Tenemos en primer lugar a Roque Mascareño. Él es director actualmente de la Junta de Asistencia Privada y presidente, y pues empresario en el ramo de la comunicación. Bienvenido, Roque. Tenemos también a Enrique Fáez Soto. Él es director de una asociación civil, Nidos AC. Trabajo comunitario también aquí en Culiacán, una importante asociación. Muchísimas gracias y bienvenido. Y por último, pero no menos importante, al maestro Víctor Aispuro, director de la Escuela Sócrates, escuela pública y maestro de toda la vida. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Bienvenidos. Bueno, la escuela puede formar aprendizajes como comprender, comunicar, dialogar, inclusive otorgar herramientas y habilidades para la gestión pacífica del conflicto o la inteligencia emocional. Sin embargo, más allá de otorgar estas herramientas o habilidades y enseñar números y letras, vemos que hoy hay muchos actores y hay toda una comunidad que, si bien se preocupa, si bien se ocupa, tienen ideas, tienen estrategias, tienen planteamientos. Ya lo hemos visto aquí en las distintas mesas. Pues desafortunadamente vemos que cada uno de ellos opera desde su trinchera, desde su perímetro, ¿no? Y esto hace que estos aprendizajes pues no necesariamente sean traducidos para la vida, o les den herramientas a estos alumnos para, por ejemplo, que se traduzca en un ingreso, que se traduzca en una vida digna, en un trabajo ideal o soñado por cada uno de estos niños o por cada uno de estos alumnos. No se traduce ni fortalece la capacidad tampoco, posiblemente, de exigir reglas claras y justicia, o una democracia ideal en por lo que tenemos actualmente, ¿no? Muchos han sido los retos últimamente aquí en Sinaloa y en México. Por ejemplo, tenemos el COVID, la pandemia, y más recientemente la narcopandemia o la violencia que estamos viviendo. Y es que muy posiblemente el problema no solo sea que cada quien hace su parte, o que cada quien desde su trinchera está haciendo su función, sino que esta fragmentación impide que estos aprendizajes en la escuela, en la formación, no tengan un valor en la vida real, o no sea este valor adecuado o identificado de la manera correcta. Ante esta falta de opciones metodológicas, proyectos, estrategias, o si los hay, no logran aglutinar o tener una intervención adecuada para los problemas o los retos que enfrentamos actualmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿O en qué estamos fallando para que la escuela se coloque al centro y que nos convoque a todos a utilizar esas energías, este conocimiento, esos aprendizajes que tiene cada uno de los sujetos o cada una de las partes, desde maestros, sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, padres de familia, vecinos, alumnos, exalumnos, empresarios, ¿sí? Y es aquí donde yo les quiero hacer la primera pregunta o la primera reflexión. ¿Qué tendrían que dejar de pasar? ¿Cuáles son los principales obstáculos
en la sociedad y en el sistema educativo para que dejemos de actuar por separado y empecemos a actuar de una manera conjunta, con estrategias adecuadas, con estrategias efectivas en la mejora de la educación en Sinaloa y en México. ¿Sí? Roque, me gustaría, si podemos iniciar contigo. Muchas gracias. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. No me considero para nada ni el 1% experto en temas de educación, pero sí puedo hablar de algunas experiencias que me ha dado la vida en el tema de recolectar a través de los medios de comunicación, que soy tercera generación de radiodifusores. El micrófono, la cámara, es el mejor microscopio que puedes tener para observar la sociedad. 365, 24/7, el medio de comunicación por más de 70, 80 años ha estado ahí, la radio, la televisión, y nos ha tocado ver en lo personal el desarrollo de la educación, la evolución de nuestra comunidad, sobre todo, que es donde estamos transmitiendo actualmente y hemos estado toda la vida. Y hay algo que yo siento y creo y veo, y siento que el tema del criterio del común denominador de las personas, del bienestar, como le llamamos, perdemos un poco el sentido común o un mucho a la hora de diseñar o mandar a los plebes a la escuela. Si no sabemos para qué queremos mandar a un hijo a la escuela, o si no sabemos si el plebe es mío o quién es mi papá, o sea, vamos empezando desde la mamá y el papá, desde el nido donde el niño nace. ¿Qué es lo que quiere el padre para el hijo? ¿Qué es lo que el hijo en su calidad de un chamaco que no tiene ni idea? Si a la edad de uno todavía ves que no sabe ni para dónde quiere ir. Pero además, lo mandas al chamaco a la escuela sintiéndote tú como papá responsable de que yo ya estoy cumpliendo, mandé al plebe a la escuela, sin saber más nada de lo que va a estudiar inclusive, ¿no? Si va a ir a la escuela. Si eso que va a aprender realmente al chamaco le gusta, le va a entender. Yo en mi caso, y no me da pena decirlo, jamás le entendía a la escuela yo. Nunca, porque no me explicaban como yo le entendía. Yo tengo un desorden mental, TDAH, hoy lo entiendo, más de 50 años después lo entendí. No le entendía nada. Y era muy frustrante, y yo era muy gordo. Y comía mucho porque no le entendía, y me frustraba, y el bullying todavía era peor. Y luego llegaba y me ponía una maestra particular o alguien que me ayudara y no le entendía porque me leía lo que el libro de texto decía que yo tenía que entender. Y hoy, al cabo de mucho tiempo, en la inteligencia artificial, una vez le dije, oye, platícame este tema político como si yo fuera un niño de 7 años y fuera un cuento de Disneylandia. Y pues yo le di contexto y le dije, pero como para que yo le entienda, un güey como yo. Y me explicó y dije, quiere decir que no soy tan tonto, sí le entiendo. Lo que pasa es que yo no le entendía a mi maestra, o no le entendía los tópicos, no sabía para dónde iba. Hace poco expliqué me tocó conocer el Tecnológico de Guasave. No sé si ustedes alguna vez han ido al Tecnológico de Guasave. Me tocó ir a hacer un acuerdo de colaboración entre el Tecnológico y la Junta de Asistencia Privada que represento. Y cuando llego ahí me toca ver a un amigo de la infancia, de los más ricos del pueblo, que es agricultor, horticultor, y me abraza y me dice, ¿sabes qué, mi pitcher? Si no hubiera este Tecnológico de Monterrey aquí en Guasave, todos estos plebes anduvieran en la malandrinada o anduvieran trabajando en el surco. Gracias a que llegó el Tecnológico y que nos están enseñando a toda esta generación de hijos de trabajadores del campo a ver otra opción del campo en la modernización, estamos avanzando. Y hubo una expo y me fui a la expo junto con el director y vi cosas increíbles. Hijos de jornaleros que están haciendo una java con unas llantitas para que el papá no tenga que cargarle los alimentos, con una app. Personas que puedan comunicarse sin hablar, porque hay muchos trabajadores que no saben comunicarse, son sordomudos. Y en fin, una serie de otros trabajos que me tocó impactarme al ver cómo, cuando se piensa
la educación para qué se quiere y se ejecuta en el lugar donde se va a dar trabajo a esos chamacos, se desarrolla un entorno vivo. La calidad de los estudios, de las personas, de las empresas, depende en la calidad de la ciudad. Si vas a Italia, donde hacen los Ferraris, imagínate cómo están, ¿no? El más fregado tiene una casa impresionante, y pero ahí entras a esa ciudad y hay puras cosas de carros, ¿no? Y la educación está orientada a los Ferraris y todo ese rollo. Nosotros aquí en Sinaloa, el éxito que estoy viendo de ese tecnológico me dice que tenemos que enfocar nuestra educación, pero no desde la escuela, no de los autónomas, sino desde los papás. Oye, a ver, ven para acá, siéntate. ¿Qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres estudiar? ¿Qué quieres lograr? Hace poco me tocó estar en un foro, Mar de Cortés, y le preguntaba Enrique Agustín Coppel, ni más ni menos, al director del tecnológico de toda la nación, ni más ni menos. Y le dijo a Agustín, oye, ¿qué vas a hacer, hermano, con esta onda de la IA? Que hay un equipo que vale 20 pesos al mes, donde al chamaco le pones al teléfono 20 pesos al mes y ya tiene todo el conocimiento que pudiese necesitar en algún momento el chamaco en su vida. Y le contestó el del TEC, llevamos como 875,433 juntas para ver qué vamos a hacer con eso. Y dije yo, bueno, no estoy tan fregado, yo también sabía que no sabíamos qué seguía, pues, ¿no? Pero en realidad yo, a mi hijo Roque, al menor que tiene 25 años, yo quise hacer el experimento de decirle, no estudies, compadre, me vas a hacer gastar dinero de oquis. Te vas a ir al tecnológico o a la náhuac y yo me voy a sentir bien fregón con mis compadres ahí. Saludos, mi hijo se egresó. Pero quiero que me digas tú qué quieres. Si no quieres estudiar, yo te doy el dinero. Mira, vale tanto el TEC y te vas a Europa, me traes una noticia de cómo te fue, qué tomaste, a quién conociste. Y luego te vas a Estados Unidos y te voy a dar la misma cantidad de lana, pero yo te aseguro que a los 3 años tú vas a ser una persona muchísimo más culta, muchísimo más estudiada, más centrada en lo que yo quiero que tú seas y que a ti te guste. Pues su mamá y su papá, o sea, yo y todos, no pudimos llegar a un consenso porque todo el mundo nos decía, no, el plebe tiene que estudiar, ya después hará lo que quiera, ¿no? Bueno, pues como todos, cedes y el plebe terminó y sí, es muy buen hijo y todo, pero yo lo vi igualito que hace 3 o 4 años, ¿no? Nomás yo sí traigo un billete menos, ¿no? Y empezar con él desde ese fondo de sufrimiento, o sea, oye, vamos a empezar, pues ahora sí, como dijeron la sociedad, vamos a empezar como nos indican para que no nos juzguen. Y apenas estamos empezando. Para terminar, una reflexión y pasarle el mensaje, la respuesta a otro compañero, es que al ver yo cambios, cuando un estudiante o una persona va a cualquier IAP, cualquier situación que vea un muchacho o una persona en una IAP, cuando menos que lo vea, que vaya a Malala y que conozca cuál es el sistema, cómo son los niños, una historia de un plebeín, una vez en su vida marcaría esa vida como para decir, oye, yo una vez en mi vida fui a Ganac y entré y vi al plebe con cáncer, lo abracé, le dije que sí se podía, y un chamaco que estaba ahí me dijo que la práctica para mí como estudiante de la UADO era ver y hacer una encuesta, por decir algo, ¿no? Esa única acción es la que quisiéramos nosotros que los chamacos de Sinaloa fueran, aunque sea una vez en sus vidas, a ver una labor social. Eso no cuesta nada de dinero, ni tienes que pagar, ni mandar a los plebes en camión, ni regresar. Una vez que vayan y vean el problema y que tú como papá o maestro lo orientes, es lo que estoy convocando ya a la UADO. Hicimos un convenio, del Tecnológico de Guasave hicimos un convenio, pero si todas las escuelas pudiéramos hacer que en nuestras casas fuera un chamaco a ver una labor social de cualquier IAP, que no dependen del gobierno, que no dependen de partidos, que no dependen de nada más que ayudar a alguien que está urgido de necesidad porque ahí no alcanza la mano del gobierno ni de la sociedad, cambia vidas. Y yo creo que desde ahí podemos empezar con la educación realmente de un sinaloense, ser sinaloense. Gracias, Roque, agradecemos la invitación que nos haces. ¿Quieren aplaudir? Aplaudan. Gracias. Agradecemos la invitación, la visión precisamente de una persona que se encarga de coordinar los esfuerzos en la sociedad civil, y también la visión empresarial, que es quien recibe a estos alumnos que están saliendo de la escuela.
Desde la sociedad civil, desde una ONG o desde una IAP, para ustedes como Fundación Nidos, ¿qué tendría que dejar de pasar o en qué estamos fallando para aglutinar estos esfuerzos o estas estrategias que se están? Pues bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, Juan Alfonso. Y a todos ustedes por darse el tiempo de escucharnos y tomar parte de su sábado para esto. Pues bueno, a mí se me hace bien importante pues generar mecanismos de participación. Las APFs, que son las APFs, son las asociaciones de padres de familia, a veces trabajan muy aislado o a veces nada más van a firmar algo que tengan que firmar realmente que el director les dice. Y fortalecer realmente esos liderazgos, porque hay mucho liderazgo realmente que están haciendo su trabajo muy aislado. Digo, usted no me podrá dejar, no me dejará mentir, usted conoce muy bien el trabajo de las APFs, fortalecer eso. Y además hace rato se decía, el licenciado Sergio lo decía, ver a lo mejor las escuelas como un centro comunitario. En muchos países pues es un centro comunitario y que en temas de crisis el centro comunitario es la escuela. Encontrar un propósito también a lo mejor a las escuelas. Le hemos trabajado aquí con Sara el tema de buscar un propósito a las escuelas y construirlo realmente. Eso yo creo que sería construir un propósito, bueno, trabajar un propósito y ver las escuelas como un centro comunitario también, no aislado de la colonia como tal. Muchas gracias, Enrique. Ahora veamos prácticamente el otro lado de la moneda, de la escuela, quien ha estado pues casi toda su vida en busca de estas estrategias, de estos apoyos, de comunicar estas necesidades para que pues, los volteen a ver, para que de alguna forma los apoyen, los acompañen en esta estrategia. Maestro, sí, muchas ¿cuál es su visión por al respecto? invitarnos. Gracias, Juan Alfonso. Gracias a todo el equipo del conversatorio también aquí presentes. Fíjense que anoche despedía a un amigo, exalumno, y fue campeón con Tapatío de Guadalajara hace más o menos 2 años y se regresaba a Chiapas y de ahí a Yucatán, va a cambiar de equipo. Pero me acordé mucho de los tiempos cuando él era niño y una mamá un día se me acerca y me dice que cómo puede hacer para que su hijo sobresalga. Y me acordé mucho ahorita cuando comentaba el director de Malala y cómo buscar opciones, oportunidades. Y le dije, tienes que apoyar a tu hijo. Hay una premisa básica o triple, donde dice quién quiere, quién puede y quién va a ser apoyado. Y en el camino había por aquí una deportista del lado de Guasave, de La Brecha, muy famosa, para no meter un gol por ahí, y como otros deportistas que se van quedando en la raya porque no hay quien los apoye, no hay quien les dé las oportunidades, y el mejor corredor, y el más listo en matemáticas, y el mejor poeta, y todos se quedan en la raya porque no hay quien los apoye. Entonces, ¿quién quiere, quién puede y quién va a ser apoyado? Precisamente desde casa. Juan Alfonso no hace mucho presentaba un libro que dice La tarea nunca acaba. Pero aquí yo diría, de los comentarios que hemos tenido, que la tarea es de todos. Sergio hacía un comentario de una comunidad educativa. Más bien él decía comunidad comunitaria. Sí existe como tal y están trabajando. Pero cuando decimos que un niño reprueba, es porque el profesor lo reprobó. Pero están participando la sociedad, los gobiernos con prestación de infraestructura, con recursos, con maestros bien capacitados, los maestros, por supuesto, pero que a veces no estamos priorizando lo que son operaciones básicas convencionales, suma, resta, multiplicación, división, lo que desean hace rato, lectura, escritura, comprensión, y algo que yo le agregaría ahorita como prioridad, lo que es lo socioemocional, para no ver las pérdidas que estamos viviendo en este momento. A mí me gusta mucho salir en la escuela, y lo hago desde casi toda mi vida, de recibir a los niños a la entrada del plantel y conocer al papá y a la mamá y al abuelo y a la tía y al amigo y a la vecina que va y los trae. Y eso se vuelve fundamental porque tienes cercanía con las personas y ellos empiezan a involucrarse. He tenido comunicación con gente de Suma, por ahí una regidora Erika, como la diputada aquí presente, con varios
que ponen como comunidad educativa su granito de arena. Hace rato se me afiguró, pero no estoy seguro si por aquí estaba la señorita, era una colombiana, me tocó conocerla y platicaba el caso de Medellín, que es un tema de éxito que se pudiera aplicar en Sinaloa, de cómo se transformó la educación y cómo estuvieron trabajando, pero pasó lo mismo en Chile, en Canadá y en otros lugares del mundo como Finlandia. Si nosotros no aprendemos, más bien, no es copiar un modelo que venga de otro lado y hacerlo tal cual aquí, porque necesitamos maestros capacitados, que verdaderamente estén capacitados, maestros apoyados, que verdaderamente estén apoyados y que no se vuelva una fantasía de decir, esto es lo que queremos una escuela humanista, inclusiva, una escuela que sea solidaria, pero en la práctica no llegan los apoyos y eso es una realidad. Los maestros a veces estamos trabajando solos, a veces con los papás, a veces sin los papás y a veces a pesar de los papás, con las autoridades, sin las autoridades y a pesar de las autoridades. Es triste en algún sentido, pero yo siempre creo que los buenos somos más y los maestros competentes y los maestros que están trabajando, operando desde el aula y que están construyendo, somos muchos más. Y la escuela pública se le está rifando y está teniendo resultados. Nosotros fuimos los primeros cuando arrancó la violencia en cerrar y a pesar y en contra de nuestras autoridades educativas, aplicamos la autonomía y cerramos en defensa de los niños, de los padres de familia y de los maestros también. Pero después reaperturamos y fuimos los primeros en defensa de que los niños necesitaban la presencialidad para seguir aprendiendo mejor, porque nos trajo mucha experiencia trabajar a distancia, pero también nos ocasionó rezago educativo. Entonces, sí hay que trabajar, como decían hace rato, en comunidad, pero hay que solidarizarnos. La tarea es de la escuela, pero también es de todos. Muchísimas gracias, maestro Víctor. La visión de la escuela pública y de quien ha vivido los embates de la violencia en carne viva y creo que vive a diario esta conexión y las necesidades con los niños, con los maestros y con las autoridades educativas. Yo en algún momento me tocó también trabajar con una organización civil, Proeduca IAP, y en estas estrategias que buscábamos para mejorar la educación, acudíamos a muchísimas escuelas por todo Culiacán. En ese momento solamente estábamos en Culiacán. Y cuando llegábamos con el maestro, con el director, pues nos decían, es que sí queremos el apoyo, o sea, sí queremos recibirlos, pero ya vino fulanita organización, ya vino fulanita... O sea, estamos demasiado saturados, tenemos demasiados programas y aparte tenemos que cumplir con el programa, con el plan educativo, porque todas las organizaciones pareciera que quieren solamente trabajar en estas escuelas cuando hay muchas otras escuelas. Hay escuelas rurales, hay escuelas en otros lados, entonces... no solamente que cada quien esté haciendo su trabajo o priorizando sus objetivos desde la sociedad civil, muy posible, o sea, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué errores estamos cometiendo como comunidad educativa? Porque también se trata de interiorizar y de valorar en qué podemos mejorar, ¿no? En estas estrategias. ¿Es una cuestión solamente de dinero o de presupuesto? ¿O hay falta de coordinación, de comunicación, de proyectos, de estrategia? ¿Cuáles son los errores que estamos cometiendo? Comenzamos contigo, Enrique, por favor. Pues, digo, aquí anoté unas partes, ¿no? Te las leo. Pues yo creo que participar únicamente cuando hay crisis, realmente a veces eso es un error, creo que cometemos muchos. Un tema de la prevención sería súper importante.
incluso también generar mecanismos de participación activa, además de que no siempre, perdón, me embruqué, de que no siempre cuando hay crisis nomás participamos. Pues yo creo que eso sería súper importante, que siempre esté participando los vecinos, la comunidad, la sociedad de padres de familia. Creo que eso es lo que deberíamos de enfocarnos más que otra cosa. Fíjate, sí es verdad. Y yo digo que no nada más se enseña en el aula, que también se enseña en casa. Se enseñan valores, se enseña a decir gracias, se enseña a saludar. Los comercios, por ejemplo, aquí que está Marta Reyes, pueden participar educando desde los comercios, pueden comunicar, pues muchas cosas que hacen falta en la escuela. La escuela no debe de estar sola en este proceso. Sí es su responsabilidad, pero es responsabilidad de todos. Si nosotros entre todos no construimos desde el hogar, desde la familia, desde la empresa, desde las instituciones como la iglesia, todos debemos ser empáticos. Por ahí sacamos un decálogo hace casi 2 años, posterior a la pérdida de Gael y Alexander, y decía que en la familia teníamos que hacer sobremesa, y nos dimos cuenta que en muchas casas papá y mamá no se sentaban a comer con los hijos. Y entonces la mesa es un lugar para platicar cómo nos fue en la escuela, qué no nos gustó, qué nos está molestando, pero no estaba pasando. También de no hacer apología a la violencia, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Donde decir apología, no escuchar esa música violenta, no jugar videojuegos de muerte, matar, porque es algo que no se está promoviendo. Y les decía, cualquier persona puede escuchar, en el caso de la música, cualquier tipo de música, siendo un adulto, pero si es un niño y si su mente no está lo suficientemente madura, pues va a ser una mala referencia. Por eso se educa desde todos los ámbitos, no nada más en el aula. Claro, los maestros tienen esa oportunidad porque son pedagogos y tienen su mapa curricular exacto para sacarlo adelante. Y sí hay mucho rezago. Hay mucho alumno que tiene deficiencias pedagógicas. Nosotros terminamos el 19 con alumnos regulares, pero ya programamos clases hasta el día 30 para los alumnos que presentan rezago educativo. Pero tenemos otro problema. Estoy seguro que muchos padres de familia no los van a llevar. Entonces, desde ahí de casa no podemos simular que sí queremos una mejor educación cuando no estamos participando. La tarea es de todos. Gracias. Desde la sociedad civil o desde las ONGs, ¿en qué estamos fallando o qué errores estamos cometiendo, Roque? Mira, no sé si desde las ONGs, pero te voy a platicar una historia para apoyar lo que ya sabemos, pues para qué nos vamos a hacer tontos. Esto viene desde la casa. Yo tengo una comadre monjita que da clases en una escuela aquí de Culiacán. Y me dice, compadre, ¿tú te imaginas las historias de los niños que yo recibo, que me platican sin querer yo escucharlas? Los abrazos cuando llego y con un niño lo lloro. ¿Por qué lloran? Ay, tenía ganas de verte, maestro. Y yo no les pregunto, es que anoche, y la situación que se puede vivir en una casa donde el papá tiene 2 mujeres, o tiene 3 familias, o la mamá pues se casó con él. Lo que es normal en Culiacán, no nos vamos a hacer tontos, ¿no? Lo que pasa en un hogar disfuncional. Y si ahorita no nos damos cuenta que esos hogares disfuncionales nos alcanzaron más allá de lo que yo pensaba, no sé si ustedes, cuando en esta onda del narco, yo pensé que sí había una bronca en narco, pero no de este tamaño, ¿no? Pero ya al ver de dónde nace, cómo, cuántos hogares hay con esta disrupción, cuántos hijos que no tienen papá. Un general que ahorita está en un cargo nacional me decía, ¿qué pasó en Sinaloa, mi Roque, que a los 11 años las mamás dejan de querer a sus hijos? ¿Cómo, general? Sí, allá en la sierra donde ando yo a los 11 años las mamás no los quieren, se van y no preguntan por ellos ni nada. Si llegan con un chorro de lana es muy buen hijo. Si lo matan ni lloran, o sea, no los quieren. Pues ¿por qué? No, le dije, para empezar no son todos, le digo, a lo mejor en la cultura.
Pero bueno, me dice, ¿y por qué entonces los papás le dan dinero a las mamás para que se pongan más guapas, para que otros hombres las vean? ¿O cuál es el problema? ¿Por qué se paran las señoras y así? ¿Por qué los hijos permiten eso y los papás? Y empiezan a hacerse una bola de cuestionamientos que nosotros aquí en Sinaloa, que vivimos todos los días, estoy hablando que yo tengo en la radio 3 generaciones, no me pueden platicar a mí alguien que no he visto desde Mochis hasta Mazatlán, de la sierra a la costa, hablando de cosas decentes, porque si te vas a los campos pesqueros, en una casa viven 6 familias, ¿no? Y no les alcanza para el aire. Y el papá, el hijo y la mamá se meten entre ellos y se drogan entre todos, y hay una cosa espectacularmente macabra. Nadie lo quiere ver porque a nadie le conviene. El gobierno no le gusta que vayas para allá, ni tampoco al empresario, porque cómo hablas mal del camello, pero es una realidad. Y pregúntenle a mi comadre monjita de dónde es las familias. No estamos hablando de las sierras, estamos hablando de las Quintas, Guadalupe, Chapultepec, de las colonias donde la gente se supone tenemos un recurso económico. Pero no hay el interés de los papás por formar a los hijos, en la mayoría, no nos hagamos, no hay el interés. Ellos creen que mandando a los plebes a la escuela ya fregaron. Pero si también en una campaña que hicieron los medios hace mucho tiempo, de aquello, era, dile no, cuéntaselo a una persona cuando alguien te quiera tocar, ¿se acuerdan? Eso tuvo mucho éxito. ¿Por qué no hacemos una campaña de, oigan, plebes, no le hagan caso a sus papás? O sea... niños, si ves que algo pasa como esto, ve y pídele ayuda a alguien, al presidente municipal, manden una carta. No hay nada al aire, eso no se dice, porque nadie lo queremos decir, porque nos da miedito, porque nos da vergüencita. Yo soy alcohólico anónimo y voy a grupos de rehabilitación desde hace más de 15 años y conozco a los papás, a las mamás, a muchos plebes, a muchos hijos, de historias que Netflix me pagaría o pagaría lo que fuera, porque son historias reales, encarnadas en la vida de las personas que vivimos aquí en Sinaloa. Hay mucho problema más allá de, ay, que fue a la escuela, sacó 10 o 9. Es decir, el plan educativo, por favor, una computadora que esté en un anaquel ya está obsoleta, ¿o no? Este celular, que iPhone 10,000 y luego ya no sirve, hay otros 20, ya van a salir. Entonces, si hablamos de realidades o venimos a hablar de cosas neta, tenemos que empezar a concientizarnos que nosotros no vamos a pagar más dinero para recibir más educación. Vamos a pagar para que se vaya el plebe y no esté fregando y esté ocupado. Esa es la absoluta realidad en Sinaloa. Si es que la mamá o el papá se preocupan por mandarlo a la escuela. Si es que van a las juntas y preguntan cómo va el hijo. Si es que el plebe va realmente a la escuela. Si es que yo hice muy buena tarea, pero mi compadre se volvió a casar con mi comadre, y se junta mi hijo con él. Entonces todo lo que le enseñé yo se va al caño porque él dice, mi papá es un anticuado, pero mi primo con el que ahora mi mamá y él son compadres, este sí sabe, me platicó de la vida y la historia. ¿Para qué nos hacemos si esa es la realidad? Ahí nace todo lo que es droga, mala información, pero no, los papás seguimos pensando que es bronca del gobierno y que las escuelas y el plan educativo y el maestro es que no hacen juntas. Cierto, hombre, eso no es cierto. Si no mandan a los niños a la escuela y ustedes los educan como se hacía antes y le agarras un plan de estudios tuyo para tu hijo, es mucho mejor que mandarlo a la escuela, cuando menos lo que yo veo en la práctica. Si yo les digo a los muchachos de la UADO, a mí no me importa que vengas con 10, dime qué sabes, qué habilidades tienes que hacer. ¿Alguna vez has resuelto algún problema? Dime cuál. No saben ni hablar, no saben saludar, no saben ver a los ojos. Hablo de mis hijos, de mis primos, y esta cadenita va para abajo porque la ausencia de humanos capacitando a otro humano se perdió. La mamá anda en el casino, yo ando en otras cosas, el plebe es hijo de otra. Se perdió. Los plebes no nos entienden. Las gentes grandes me llegan a mí egresados, soy egresado. A ver, háblame de lo que te gusta hacer. ¿Qué es más fácil que eso? ¿Qué te gusta hacer? Comer papitas. Háblame, ¿cuáles son las papitas que te gustan? No hablo de todos, pero sí la mayoría. No nos hagamos tontos. Yo ahora estoy casado con una señora que chilanga. Qué bueno que no vino. Y me toca convivir con gente de México. Y hay una gran diferencia, señoras y señores, en una educación donde los papás serán muy chilangos, pero se preocupan la mayoría por ver dónde está el plebe.
¿Qué escuela dan? ¿Si van a pagar? ¿Si van a pagar? Hay mucha preocupación en las grandes ciudades. En nuestra ciudad estamos más ocupados que si va a ganar el PRI, el PAN, o que dijo el Rochamoyo, que dijo Juan o Pedro, de los muchachos que están ahorita teniendo una tentación horrible, horrible. Ustedes ni tienen ni idea porque no tienen el barrio que pueden tener sus hijos. Horrible. Una persona que te ofrece una droga en un baño y que estás con 7 amigos tuyos que amas y quieres y se están drogando, no puedes decir que no. Ay, sí, di que no. Mentiras. Mentiras. ¿Por qué no le haces tú un antidoping a tu hijo todos los meses? Porque te da miedito. Ah, pues ahí empieza la educación. La cultura, la educación se mama desde las casas, desde los padres, desde los tíos. Malala es una extensión de un padre, un tutor que va y ve al plebe, que haga tareas y le doy. Bueno, pues eso ha dado éxito a Malala. Hay IAPs que reciben niños abandonados de padre y mamá y que tienen una enfermedad mental o golpeados o violados o lo que tú quieras. ¿Tú crees que ese chamaco, si lo junto con otro chamaco, uno bueno más uno malo, va a ser un resultado bueno? Por favor. Ah, pero así sigue funcionando. Entonces estos conversatorios son muy buenos para crear conciencia, son muy buenos para darnos cuenta y esperarnos en un espejo y decir, ah, sí es cierto, sí estoy más gordo que la fregada y feo, pero no me gusta verme al espejo, pues. Y qué bueno que están haciendo estos conversatorios para que podamos escuchar, preguntar, discutir, pero yo les puedo decir que ustedes que están allá oyendo y viendo, creen tener inclusive los maestros, con todo respeto, creen tener algún control sobre sus hijos, creen que saben de sus plebes. Ja, ja, ja. Pónganse abusados, pregunten, investiguen, jueguen a los malos papás. ¿Qué mal papá eres? Es lo madre, hazme un antidoping. Cada vez que tú vengas aquí al semestre y te haga un antidoping, yo te voy a regalar 500 bolas. A ver si lo hacen. Es más, te voy a llevar a Disneylandia. Háganlo, que les da miedo. Vamos con el maestro. Oiga, ha venido mi chamaco a la escuela. Pero los papás no estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roque. Creo que ante esta pregunta podemos reflexionar y resaltar el papel de la familia, ¿no? Como un eje o una organización, una institución socializadora y el inicio de todo. Ante la realidad que vive Sinaloa, y creo que ya hemos abordado muchos puntos al respecto, ya hemos adelantado, ¿de qué forma estamos educando para la paz? Para la solución pacífica de los conflictos, para la formación de seres humanos empáticos, bondadosos, cooperativos. ¿Cuál es el papel de la escuela? ¿Es la escuela el inicio? Sabemos que no va a ser una transformación de la noche a la mañana, pero ¿cómo podemos apoyar a la escuela? Queremos saber su opinión, maestro Víctor. Dice, a partir de lo que escucho, ¿no? Todo es un espejo. Volteamos al espejo y nos vemos nosotros mismos y es lo que reflejamos, lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos. A veces tiendo a romantizar mucho, perdón, pero un día iba saliendo de la dirección y salgo directo hacia la plaza cívica y veo que vienen como 5 o 6 niños gritando, director, director, pasó algo bien feo en los baños. Y yo, pues sí me asusté, ¿no? Y dije, pues ¿qué pasó? Y entonces me dice la niña, una de las niñas que venía, pusieron director gordo y panzón. Y yo volteo y le digo, no, sí soy, siendo responsable, ¿no? Y la niña volteó y me dice, no, profesor, usted no. Los niños son niños y nosotros como sociedad tenemos que hacer un pacto social de darle las mejores condiciones posibles, partiendo desde la familia, partiendo de las instituciones y partiendo de la escuela. Ningún maestro es malo. Bueno, uno que otro. Tal vez por ahí. Pero una porción súper, súper pequeña. La mayoría de los maestros no ganamos bien, pero vivimos bien y tenemos una opción muy satisfactoria. Yo hoy en la mañana me desperté con muchas ganas de leer
y empecé a ver sobre todo lo que en otros países sí había funcionado y que en especial pudiera funcionar. Creo que el señor que estaba enseguida era Calderón. Aquí sí, ¿verdad? Y entonces me acordé de una charla que tuvieron y creo que era en el Hotel Lucerna y ellos también hablaban de educación y cómo estaban construyendo. Pero voy a tomar un poquito de la nota que hice porque todo lo que hemos manejado es como pasar de una educación aislada, pero nosotros tenemos que convertirlo en una cultura colectiva de aprendizaje. Y esa cultura colectiva de aprendizaje nos abarca a todos, no solo unos cuantos, a todos. Y tenemos que participar activamente. Y entonces dije yo, bueno, pues entonces Finlandia, que es un caso de éxito, ¿qué tiene de bueno? Pues la confianza que le dan a sus docentes y la alta formación que se la dan a ellos. Y si nosotros la queremos traer a México, pero no formamos a los maestros y queremos aulas súper competentes, pero no le invertimos en infraestructura, pues sí estamos mal y no estamos dando esas oportunidades desde la parte que le corresponde al gobierno y a la comunidad. Chile se dedicó a ver sobre el uso de datos para mejorar y se refería mucho al uso de la tecnología, pero si esa tecnología no los enseñamos a manejarla, pues también vamos a tener problemas, porque ahí tú le pones cualquier nota al celular y te sale todititito. Y cuando les digo eso, es pónganle 50,000 puntos más, ¿no? Y se van a sorprender de lo que pueden ver. Entonces, si no ponemos limitantes y enseñarles a discernir entre lo bueno y lo malo, pues también estamos perdidos. Y en Medellín, es Colombia, vieron la educación como eje central. Y fue un caso de éxito que la señorita que estaba aquí sentada hace rato de pelo chinito fue una de las que lo presentó. Y bueno, en ese momento pues fue muy aplaudido. Y también en Ontario, que es Canadá, es una mejora sistémica organizada. No es una fórmula para aplicar en Sinaloa ni en México. Nosotros tenemos nuestras condiciones muy particulares y tendríamos que pensar en un programa muy específico, pero sí se tendría que priorizar lo que ya les había comentado hace rato: lectura, escritura, operaciones básicas convencionales y fortalecer mucho lo que es lo socioemocional. Muchas gracias, maestro. ¿Cuál ha sido o cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil para la construcción de paz por medio de la escuela, o para apoyarlas, o para acompañarlas en este proceso? Lo primero que la IAP o la Junta de Asistencia Privada estamos haciendo es darle difusión, que se sepa dónde hay un servicio, quiénes son los que lo dan y por qué lo dan y quiénes son. Darle esa información a la ciudadanía, ya sea en un flyer, con una cartulina afuera, en una post darle visibilidad a lo que está haciendo las IAPs dentro del mundo del estudiantado. Es lo primero que nosotros detectamos como necesidad, que se sepa. Si Malala tiene 10 plebes haciendo cola, yo te aseguro que Roberto y su equipo van a ver cómo abren otro Malala. Pero entonces hay que incentivar a que los muchachos sí quieran ir a esa IAP a resolver ese problema, o el papá o el caso. Dicen que una opinión sin datos es otra opinión más. Y en eso trabajo yo, y quiero decirte algo que refuerza lo que aquí antes decíamos. El 75%, eso me lo puede reforzar también Malala, 75% de muchachos que tienen un papá o un tutor o alguien los vigila, tienen éxito. 75%. ¿No sería bueno que ese número nos indicara que lo que necesitamos no son escuelas, ni maestros, ni tecnología, sino papás que supervisemos, o un tutor que tenga un plebe que va a ir o está en edad de ir? A lo mejor si ese muchacho no tiene un tutor, que se vaya y levante la mano, que se acerque a una IAP, que diga: yo no tengo quien me diga para dónde, es que sí quisiera yo ser doctor, pero ¿quién me puede decir para dónde?
Esos datos son escalofriantes, no me gustaría aburrirlos, pero hay 2 de 3 no saben al terminar la escuela una multiplicación, suma o resta. Hablo de primaria básica. ¿Qué les voy a decir de eso? Que ya sabemos, ¿no? Lo deficiente y también lo eficiente que somos los sinaloenses. Porque también si al sinaloense, con esa forma de ser que tenemos, le das una pequeña dosis de cariño, abrazo o le sigues el rollo, ese sinaloense va a ser tuyo de por vida. Y eso es lo que hacen los narcos con los chamaquitos, ¿no? Nomás les dan tantito cariño que no han recibido fuera y son, hasta la vida dan por estos muchachos. Bueno, nosotros le apostamos que la humanidad, pendiente de otra humanidad, eso da un éxito del 75%. Lo que no sea así, pues es el contrario, ¿no? Y ahí estamos viendo las famosas estadísticas. Nosotros como Junta de Asistencia Privada queremos darle mucho ruido, mucho vuelo a las personas que están haciendo algo bueno para que se sepa. Es muy difícil en los medios, en nuestras conversaciones de la sobremesa, que salgan temas como estos. No son agradables, pero si no los tomamos nosotros, menos los medios, menos los políticos, menos las personas que diseñan los planes de estudios. Entonces es un tema que, así como este conversatorio, es importante ponerlo en la mesa y discutirlo y hablarlo, y ojalá que aquí se mueva esa semillita para que nosotros lleguemos a casa y le digamos: oye, a ver, platícame, cuéntame, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué te gusta? ¿Te han ofrecido drogas? O sea, lo que hace un papá con un tío, un tutor. Eso sería el primer paso. Como Junta de Asistencia Privada queremos promover la integración, el conocimiento, la exposición, en darle difusión a la María del Rosario, que ganó una medalla, aunque tuvo que ir de Brecha a Guasave tantas veces. Eso, cuando ganó la medalla le dimos difusión y platicamos de eso, pero ya no volvimos a platicar de eso. Ahora hablamos de los que se mataron y que los que vivieron y los que no sé qué. Pero bueno, esas conversaciones que sí afectan hasta a los adultos. Yo contradigo un poco al maestro. Yo le digo a mi esposa, le digo: si yo pongo una rola de amor, ¿a poco no suspiras y me das un abrazo y te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Me dice, pues sí. Y una rola de rock de los 90, ¿verdad que te pone a bailar? Sí. Okay. Y si te pongo, con todo respeto, unas imágenes o un video pornográfico, es normal que una persona se excite sexualmente al ver una imagen, ¿sí o no? Sí. Y adultos, niños y chiquitos, sí. ¿Funciona así el cerebro? Sí. Entonces, en base a eso, pues nada más saquemos las cuentas de qué están viendo los muchachos, a qué se están exponiendo, pero no digan de la casa para acá es un plebe y de la casa para allá es otro. Es el mismo chamaco que contigo es de una forma y fuera de tu casa es de otra. Lo único que necesitamos, en pocas palabras, es estar más atentos de la humanidad de un niño, de un joven, y la estrategia que hoy el Foro de Paz está tomando de erradicar, irnos a los adultos y volver a los jóvenes. Que Isidro fue una de las grandes aportaciones que hizo en una IAP que tenemos, de las más valiosas, que está agarrando. Ya no voy a los adultos, voy a los plebitos, porque ya cuando voy a los chamacos de media edad, esos ya están más contaminados, ya saben perfectamente todo lo que no quisiéramos que supieran o caminaran, pero los chamaquitos todavía no. Y ahí sí que vuelve el anuncio: no le hagan caso a sus papás. Vamos a ver cómo despertamos ese espíritu del sinaloísmo. Y para terminar ese comentario, yo, porque soy de ello, de los medios, a lo mejor otra persona de otra industria podrá, pero yo creo que los medios, ahorita que tenemos tanto digital en las manos, tan bien vendido el tema del celular con los muchachos, que los grandes operadores, que ya sabemos también quiénes son, políticos, culturales, económicos, empresariales, ya no piensen en lo político, piensen en crear conceptos, productos, formas de poner en los medios para ayudar a los muchachos a despertar. Pero todo lo que estamos gastando ahorita es cómo desprestigiar a uno al otro, o el plan de estudio, que si lo mataron, que si lo mataron. Entonces imagínense un chamaco como este plebe que está aquí, todo el día oye eso. ¿Tú crees que él, que está joven, y nosotros que estamos rucos, queremos escuchar eso? ¿En qué nos convertimos entonces si escucho una película de acción? Yo salía tirando karate cuando veía Karate Kid, ¿no? Pero ¿qué somos? Resultado de lo que vemos, de lo que escuchamos,
de lo que mis papás bailan, de lo que mis compadres tienen. Entonces, pongamos el tema de conversación en los medios, en nuestras mesas, porque nos convertimos en lo que vemos, aunque no nos guste. Claro, gracias. Muchas gracias. Jorge. Y resaltar sobre todo las buenas acciones, ¿no? Lo que se está haciendo bien. Enrique, por favor, con la misma pregunta, desde la sociedad civil, ¿cuál es el papel para la construcción de paz y cómo se está apoyando a las Pues mira, nosotros en Fundación Nidos nos dedicamos a que los vecinos se conozcan, se involucren y participen en su comunidad. Y recientemente hemos tenido un curso de trapillo, de bolsitas de trapillo. O sea, se ponen a tejer las señoras. Y yo le decía a Marlene, la coordinadora operativa de la fundación, que se me hacía bien interesante ver cómo las señoras salen de la vida cotidiana y ahí están conectadas con la actividad, pues, ¿no? O sea, están realmente conviviendo, platicando, platicando los problemas de la colonia y dándoles solución ahí mismo, pues, ¿no? Entonces, se me haría bien interesante ese trabajo, pues a lo mejor pequeño, que hacemos nosotros en las colonias o en las comunidades en las que trabajamos, llevarlo a las escuelas. A lo mejor en las tardes que se pudiera promover que se abran las escuelas para temas comunitarios, para temas artísticos, de deporte. Se me hace interesantísimo porque pues imagínate el montón de alumnos que hay ahí. Hay escuelas de 1,000 alumnos. Entonces, ¿cuántos papás no pudieras tener trabajando en ese tipo de situaciones y pensando por el bien común de su comunidad? Creo que sería una buena solución. Gracias, Enrique. Pues ya para finalizar la última ronda y ya pasar a las preguntas del público, una reflexión final. ¿Hay algo? Ya hemos hablado de muchos errores, de muchos problemas, de muchos conflictos. Yo creo que hay algo bien o muchas cosas bien que se están haciendo. Yo personalmente provengo de una escuela de toda una vida de escuela pública rural, por ejemplo, y durante muchos años pues yo no me consideraba o creí no estar a la altura de las circunstancias o de lo que el mercado requería o lo que la sociedad requería. Ya posteriormente te das cuenta de que la escuela forma bien, la escuela pública inclusive forma bien, tiene muchos aciertos, hay muchas cosas que se han hecho, hay muchas estrategias, muchas metodologías, muchas formas. Hay que resaltar esas circunstancias. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar y qué es lo que hemos estado haciendo bien? A ti, ¿qué bien te ha hecho la escuela en lo personal? A mí me enseñó a saludar, a respetar, a pedir permiso para ir al baño. Me enseñó que las matemáticas, esos problemas complejos que yo pensaba que no me servían para nada, alguien me dijo, no, efectivamente no te van a servir para nada, pero es un ejercicio mental que tienes que hacer, una disciplina que se tiene que lograr. Eso es lo que más aprendí. El conocimiento básico de una materia, lo memoricé, lo repetí, lo dije y lo comprendí ya muy grande. Pero yo siento que el enfoque que nos ha dado muy buen resultado la escuela es en socializar, en tener un equipo de personas con las que juego en equipo físicamente, donde el muchacho hoy con los equipos, ya no es un nivel socioeconómico alto, todos los niveles socioeconómicos pierden el músculo de conquistar a una muchacha, de hablar con una otra persona para negociar una tarea. Tienen todo tan fácil que hasta lo más básico como enamorar y que los enamoren y tener una relación sentimental se vuelve más fácil en un WhatsApp, en una pornografía, Entonces, la escuela, dentro de esos centros comunitarios de gentes que se juntan con una persona enfrente diciéndoles que tienen que aprender, te da y me dio, y creo que es muy bueno aceptarlo y replicarlo, que nos da mucha socialización, nos da concientización de cómo está una comunidad, lo que es trabajar con personas diferentes a ti, que no es un mundo perfecto, que mi mamá no existe y que la del niño sí. Y entonces eso es lo de la escuela, es muy rescatable. Creo que eso lo tenemos que desarrollar más aún con temas de pandemia y después de violencia, que han dejado muchas personas de interactuar. Y lo otro es que las escuelas
tienen pues el objetivo de que el alumno pase y los padres, te repito, de que cumplan. Pero si el alumno tiene la orientación del maestro, de la escuela, de sus papás, porque están ubicados otra vez en Italia, donde hacen Ferrari, pues que estudien hacer carros, puertas, pintura, que los planes de estudios que se van a ejecutar en Guasave tal vez sean diferentes a los de Mochis o a los de Mazatlán, porque los planes de estudios salen los muchachos y trabajan en su comunidad. ¿Para qué quiero aprender yo cómo pintar si yo vivo en Batamote? Yo quiero aprender cómo salir de la pobreza ecológica con la que se trata la agricultura. No sé, ¿no? Entonces, eso lo hemos hecho bien en el Tecnológico de Guasave. El Tecnológico de Monterrey, en sus años lo hizo muy bien. Los dueños dijeron que era una fábrica de puras personas que sepan trabajar con estos formatos, y los más ricos del pueblo dijeron, vamos a hacer una escuela que se llama el TEC de Monterrey, y ahí salieron un chorro de plebes ahí. Igual ese modelo se copió, pero se copió aquí en Mochi, en Culiacán, pero a lo mejor la fábrica de personas que estudian y salen, pues no encuentran un lugar donde operar lo que aprendieron o lo que les movió, y por lo regular el exitoso sale del pueblo y se va y ejecuta en otro lugar, y esa economía o ese talento se nos fue fuera de Sinaloa, fuera del estado, y pues lo que es más común y todo el mundo ambiciona es fuera del país. Entonces, replicar las cosas buenas no es tan difícil cuando hay éxito probado, y voltear a ver que la escuela tenga como materia, que quiten a lo mejor 5 materias y pongan cómo ser mejor persona, cómo cuidarte, cómo no dejarte tocar por otra persona, cómo no influenciarte cuando te ofrecen una droga, cómo si tienes un hogar disfuncional, cómo te debes de bañar y secar y cambiar antes de abrir la puerta. Cosas que son básicas y que pueden matar, pueden aniquilar cualquier ilusión de una niña, de un niño, de un muchacho, de una persona joven también. Entonces eso es réplica. Y lo último que quiero decir, que creo que es algo que no creo, estoy convencido de que si un muchacho en sus casas lo llevan a una IAP y lo dejan ahí 3 horas, ese muchacho le va a servir más que 3 años en una universidad. Si encuentra ese muchacho el por qué está ahí, y ese niño, ese viejecito, esa labor social que se está haciendo, que vea que hay alguien que no lo está haciendo por dinero, que no lo está haciendo por interés, que hay algo más allá que es amor. Eso es la verdad. Yo cuando llegué a un grupo así, estos me quieren, es algo de interés, no puede haber amor o cariño o comprensión si no hay algo a cambio. Eso es lo que aprende uno en la calle. Pero cuando se da cuenta que, aunque sea muy poquito, hay personas que sí están ayudando a otras personas sin esperar nada a cambio, sí cambia mucho el tema de conversación para el que da, para el que recibe, y para la mesa de ese niño que seguramente cuando llegue a su casa con su novia, con su papá, con quien sea, le va a decir, ¿cómo te fue hoy? No creo que le vaya a decir, oye, la maestra hoy me enseñó que el porcentaje, te va a decir, oye, papá, ¿qué crees? Hoy conocí a Lupita. Lupita es una niña de 20 años que nunca abrió los ojos y respira nada más, y tu mamá pues la abandonó y la atienden ahí, y es una niña que dicen que es milagrosa porque no sé qué, te apuesto que esa conversación al papá le va a mover, y al niño le va a dejar una semillita que a lo mejor en algún momento él puede pasar un mensaje de amor, de solidaridad. Y eso es más importante que una multiplicación y una resta, que lo hemos olvidado mucho en los planes de estudio. El tema de ser humanos, pues de ser personas, de ser generadores de comprensión, de amistad, lo que somos los sinaloenses. Entonces, yo creo que desde la Junta de Asistencia Privada y de cualquier organización IAP o AC o más de una persona que se junte para ayudar, desde una mascota que está abandonada o a un niño que está en una necesidad de vida o muerte, las necesidades están ahí, las personas solamente es cuestión de ponerlas, porque el sinaloense tiene algo que no tienen otros, en otros estados. Somos bondadosos de manera natural, ¿no?
Llega alguien a tu casa, le sacas una cerveza, un refresco, le das de comer. Eso no pasa en otros estados, ¿eh? No pasa. Aquí sí, porque así somos aquí. Entonces, lo único que necesitas es poner al chamaco o a la empresa o a la escuela cerca de la necesidad y que eso se replique. Y si en la escuela eso se puede incluir dentro de materias para ser mejores personas, ya mira, aquí lo que le preguntas te va a decir cómo y hasta te va a decir cómo hacerlo paso por paso. No es tanto el tema del conocimiento, sino de lo que va atrás del conocimiento, la educación, el amor. Eso no te lo dan en la escuela, pues no lo puedes meter en un plan de estudios. Ojalá, oye, pues los bancos estuvieran dando créditos a todo mundo para que mandáramos a los plebes a la escuela si esa fuera la solución. Yo creo que a veces es antisolución cuando no hay un papá, un tutor viendo qué va a pasar con ese chamaco. Muchas gracias, Roque, y agradecemos y reconocemos el trabajo de la Junta de Asistencia Privada en estos esfuerzos por construir una mejor educación. Enrique, la misma pregunta, bro. Pues igual, sin duda, el tema de socializar creo que es lo más importante que por lo personal me ha dejado a mí. Yo tengo un niño de 8 años con autismo y realmente nosotros decidimos meterlo a una escuela pues normal, digamos, por el tema de socializar, y la verdad que pues nada que me he arrepentido, porque creo yo que si lo hubieran metido en una escuela donde los grupos son más reducidos, pues no socializas, ¿no? Entonces creo que es lo que, en mi caso, es lo que más me ha dejado el tema de la escuela, o sea, el tema de socializar y aprender pues muchas cosas, ¿no? Claro, el acompañamiento y este contacto humano, ¿no? Maestro, por favor. Pues fíjate, gracias. Yo coincido plenamente, hablar es muy importante, pero cuando hablas tiene que haber alguien que te escuche. Y eso no nada más se da en la escuela, también en casa. Entonces, si podemos analizar un poquito más profundo, pero desde la escuela, los matrimonios fracasan porque no se comunican. Los trabajos se pierden porque no hay comunicación. Y los niños a veces se pierden por lo mismo, por falta de hablar y de falta de quien los escuche. No hace mucho, yo creo como 10 años, y hace poco lo retomábamos en un consejo, hablábamos sobre por qué algunos alumnos eran deficientes en las escuelas, que lo hay, niños que no cumplen con tareas, que llegan sucios, que llegan oliendo mal, que llegan sin desayunar, y es una realidad. Y entonces citábamos a los papás, pero no van a reuniones, y pedíamos explicaciones que no se daban, y el niño no desayunaba, pero tampoco llevaba para gastar, y traía dolor de cabeza, y se le quitaba cuando el profesor o la maestra le daban o le compraban un taquito, y entonces se le quitaba un poquito el dolor. Somos responsables de todo lo que está pasando. Entonces, y ya en ese mismo estudio, y venía en un consejo más o menos hace 10 años, decían qué estaba pasando en las escuelas. La mitad de las familias eran disfuncionales. La mitad de las familias, el niño vivía o con papá o con mamá, o vivía con los abuelos, y en este caso ahorita pues hasta huérfanos, ¿no? Que tenemos bastantes. Entonces, no podemos echar la culpa totalmente a la escuela. Tampoco vamos a decir la escuela no sirve. Claro que sirve la escuela, es un ente formador y está ahí para hacer que esto funcione. Yo reitero, sí tendríamos que hacer un pacto como sociedad, y que cada organismo y cada IAP y cada organización y la familia y la escuela, los maestros y todos los que participamos en el consejo técnico formemos una verdadera comunidad educativa, y las cosas van a funcionar. Los niños, y por ahí lo escuché, decían, son nuestro futuro, y sí lo son, pero son más nuestro presente, y hay que ver cómo los estamos educando. Muchas gracias, maestro Víctor. Una gran aportación, y el trabajo de la escuela pública pues es hacer esta gran coalición por la educación, ¿no? ¿Tenemos tiempo para preguntas? Bueno, yo creo que pues agradecer muchísimo a los tres. Sí. Una por allá. Entonces, una pregunta.
queremos. Yo quería comentar de manera personal, no tengo preguntas. Número 1, líderes en directores y profesores. Número 2, donde la sociedad civil participe. Les comento por qué. Este ciclo escolar me ha tocado estar en muchas escuelas, zona norte, sur, centro, comunidades privadas y públicas. Y he visto muchas cosas. Y lo que hace diferente a cada escuela son los líderes. Los líderes y los programas que tienen. Y segundo, hay muchas sociedades civiles aquí, Estrella Guía, Proeduca, Fundación Nidos, otras que se me olvidan, Sociedad Educadora, y hay muchas otras personas, no las conozco a todos, que creo que podemos sumarnos a muchas de estas causas y decir, bueno, yo le apuesto al deporte, me sumo al deporte, yo a la educación, bueno, sigo con la educación, o a las artes me sumo. Entonces, ese es mi comentario, que todos como ciudadanía podemos unirnos y no solamente exigirle a la educación, sino nosotros de acá. Yo trabajo de parte de las artes, mi vocación, mi trabajo es promover las artes, llevamos el arte al encuentro con el niño, formamos coros comunitarios y eso es lo poco que he visto. Si muchos de los problemas de nosotros está en el ser, en la persona, entonces hay que trabajar sobre el ser, sobre las personas, porque escucho a muchos papás que matemáticas, español y casi para ganar el premio Nobel los niños, no. Formemos a niños ciudadanos que sepan gestionar las emociones y que sepan cómo van a resolver tal o cual situación. Y bueno, muchas gracias, eso era todo. Claro, muchas y gracias. en algunas escuelas estamos, una de ellas es con el maestro. Gracias. Muchas gracias, muy importante. Pues, Juan Alfonso, te dejo el micrófono. Antes de que venga Marta Reyes y concluya, permítame comentarles 4 cosas muy puntuales. Yo tengo un sueño y ese sería que un día un padre, sin importar de dónde provenga, quiera venir a Culiacán, porque aquí están las mejores escuelas del país. Claro, siendo de Mazatlán, también quisiera que fuera Mazatlán. Para llegar a esa realidad hay que hacerse una pregunta. Culichis, culiacanenses, ¿para qué quieren las escuelas? Todos los días tienen a miles de niñas y niños que se levantan con una realidad distinta y van a la escuela. Muchos con esfuerzos muy distintos. No todos tienen padres que hayan ido a las universidades, no todos tienen papá y mamá, no todos tienen quizás padres. Y la realidad es muy distinta. ¿Para qué quieren las escuelas? Los políticos van y políticos vienen. Los políticos buscan votos, como dice la canción, ¿y qué de raro tiene? Si de fuera del ámbito político no viene una exigencia de queremos las escuelas para que tengamos una sociedad más justa, queremos las escuelas para imaginar un Culiacán que no se limita a un ámbito agrícola. Queremos las escuelas para hacer una capital innovadora en toda la región del norte. El político, ¿por qué habría de voltear a ver esa realidad? No tiene por qué, porque busca votos. Y cuarto, aquí, gracias por el comentario, hay grandes expertos y expertas. Allá veo, por ahí estaba Iván de Suma, está Malala, está Proeduca, está la Casa Cloutier, que tiene increíbles el manejo de la palabra de Casa de Maquillo. Hay grandes expertos, maestras, maestros, directores, pero les hago una pregunta para la comunidad. Y con eso concluyo. ¿Qué nos impide colaborar
juntos, porque puede haber muchos esfuerzos, pero mientras estén atomizados, lo más difícil de un problema es evidenciar que existe el problema. Cuando la mamá llegó a 3º de primaria y su hija está en 1º de secundaria, cree que ya cumplió con su meta, porque su hija está en 1º de secundaria. ¿Cuál es el problema? Que no importa lo que haga el resto de su vida, no va a salir de ahí. Si viene de la Maquillo, si viene del Bicentenario, no va a salir de ahí. Y si viene de la Primavera, nunca va a caer de ahí. ¿Para qué queremos las escuelas? Y eso es una conversación social. Es una coalición social por la educación. ¿Cómo se arma? ¿Cómo se discute? Queda mucho por andar. Muchísimas gracias por su presencia. La educación necesita de muchos aliados. Y esa siempre, el principal aliado es contar la historia de éxito siempre de alguien más. Muchísimas gracias, querida Marta. Bueno, pues primero muchísimas gracias por aventarse estas 3 horas. La verdad que se nota y nos inspira a los demás a ver que hay gente que se está sumando a esto. El otro día me entrevistaron y me decían que cómo me sentía en esta lucha, porque es una lucha que hemos tenido. Al principio decíamos que yo me sentía sola, pero cada vez que va pasando esto, vamos encontrando gente maravillosa que le importa a Sinaloa. Creo que la calidad de la escuela, oír en la reflexión que me llevo yo y los invito a ustedes, la reflexión es que no es nada más responsabilidad de la escuela, sino de todos los ciudadanos. El otro día también comentaba que nosotros tenemos el nivel de escuela y de gobierno de acuerdo al nivel de los ciudadanos. Queremos tener una mejor escuela, necesitamos ser mejores ciudadanos. Y esa es la invitación que yo les hago y que con estos conversatorios pues vamos a ir sumando más. Hay veces que nos vamos a equivocar, hay veces que nos vamos a desanimar, pero yo les invito a que no nos rindamos, porque si queremos cambiar Sinaloa y queremos que esta narcopandemia se acabe, es el mejor momento de hacerlo. En un caos es el mejor momento de hacerlo. O aprendemos, y me encantó mucho lo que decía Américo, del aprendizaje y de la enseñanza. Aprendemos nos está enseñando algo aquí este caos. ¿Quiénes hemos aprendido de esto? Y ese va a ser el reto. Y esa es la inspiración que yo quisiera llevarle a que nuestros niños vean que nosotros vamos a darle vuelta a la página, que nosotros vamos a ser esos superhéroes. No estemos buscando a un héroe. De pronto ahorita decían de política, estamos buscando a ver quién va a ser el gobernador que nos va a salvar. No. Los que vamos a salvar Sinaloa y que vamos a tener una mejor educación empieza con los mejores ciudadanos. El gobernador, la escuela va a venir por ende porque somos los ciudadanos que vamos a saber qué tipo de escuela, qué tipo de políticos y qué tipo de Sinaloa vamos a tener. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.